Buenas noches, hermanos. Buenas noches, iglesia. Hoy, tal vez en este mundo tan atribulado, tal vez en esta situación tan dependiente de problemas, vicisitudes, engaños, estamos viviendo uno de los mayores desafíos que el hombre ha enfrentado. Luchar contra algo invisible, luchar contra algo que no conoce, al cual vive atemorizado, vive sin paz. Y de lo que hoy te quiero hablar es de la paz. Pero no aquella paz que el mundo te regala, no aquella paz el cual es breve, efímera, por partes. Te quiero hablar de la paz de Jesús, la verdadera paz, el contentamiento del alma, la pacificación de nuestras almas, el estar bienaventurado, el estar feliz, pleno, en gozo y en paz. Antes de entrar en la palabra, quiero que inclines tu rostro. Quiero que estés en reverencia y vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca y tú, hermano, puedas ser edificado. Amén. Padre amado, en esta noche, Señor, inclinamos nuestros rostros pidiéndote antes que nada perdón, Señor. Perdón por un montón de cosas, Señor, que intentamos siempre hacer y nos quedamos con las ganas, Señor. Perdón por no llevar tu palabra al hermano necesitado. Perdón por no ayudar muchas veces cuando nos pidieron. Perdón, Señor, por no cumplir tus mandamientos. Perdón, Señor, por no amarte tanto como tú nos amas a nosotros. Sabemos, Señor, que tu misericordia se renueva todos los días. Pero en estos tiempos, Señor, necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de tu palabra, más de tu presencia, más de tu rostro, Padre amado. Y por sobre todas las cosas, necesitamos paz, Señor. Paz en nuestras almas, Señor. Porque estamos en guerra, Señor. En guerra con el enemigo. Y solamente necesitamos un embajador de paz, que eres tú, mi Rey, para venir de nuevo a traer calma a nuestros corazones. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque una vez más, Señor, nos demuestras que sin ti nada podemos hacer. Amén y amén. Hermanos, hoy el mundo está pasando tal vez uno de sus mayores obstáculos. Hoy la tecnología ha avanzado tanto, hoy la medicina ha avanzado tanto. Hoy con solo apretar un botón estamos hablando con personas que están del otro lado del mundo. El hombre ha construido carreteras por todos lados. Ha construido pistas de 7 carriles, pistas de 10 carriles, pasos a nivel, pero está sin camino, ha perdido el rumbo. Hoy el hombre ya no sabe qué hacer, pide cosas, adquiere cosas, va por el mundo, se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, anda en concubinato, pero no consigue algo tan preciado: la paz. La paz que excede todo entendimiento, no esa paz que da el mundo. Y justamente hoy te quiero hablar de la paz que Cristo Jesús nos dejó a nosotros, para que busquemos y no seamos como aquel hombre que está en el mundo y que tiene esa paz falsa, esa paz que no tranquiliza, esa paz que es breve. A veces esa paz que es por minutos, por horas, tal vez por días, pero vuelve de nuevo el golpe. Dice la palabra que nosotros estábamos enemistados con Dios,
Pero antes de hablar de esto, déjame hacerte un relato cronológico de por qué nosotros dejamos de tener paz con nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, hermanos, el mundo hoy tiene todo. Riquezas, abundancia, en algunos casos pobreza, en otros casos hambre. Hace poco se hizo un estudio en este país que en un año hubieron casi 4.500 divorcios. Nunca visto en la historia del Paraguay. ¿Por qué? Hoy el hombre vive a su manera. Hoy el hombre vive con su concupiscencia. Hoy el hombre le da ocasión a su carne. Pero ya no vive en paz. Busca la paz, pero no la consigue. Y eso es justamente lo que hoy al mundo le está separando del amor de Cristo, de la reprensión de Jesús, la falta de paz. ¿Por qué? Porque su pecado lo inculpa todo el tiempo. Porque su pecado todo el tiempo anda detrás de él y le dice que no puede tener paz. Por más que la busque, por más que adquiera posesiones, por más que cambie de auto todos los días o todos los meses, por más que cambie de novia, por más que tenga todo el oro y la plata del mundo, él no tiene paz. Porque él tiene una guerra. Y la paz no solamente es exterior. Lo exterior es nada más la consecuencia de lo que tenemos en el corazón. El hombre que no tiene paz en el corazón no tiene sosiego, no duerme bien. Se levanta a la madrugada y se golpea la cabeza y dice, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mis finanzas? Y más en este tiempo, ¿qué va a pasar de mi pequeño ahorro? ¿Qué va a pasar de mis empleados? ¿Qué va a pasar de mi negocio? No hay paz en su vida. La gente vive atemorizada. La gente vive con miedo. La gente vive sin paz. ¿Por qué? Porque no tenemos un embajador. Porque no tenemos una persona que nos pueda dar esa paz. Porque también nosotros no negamos a tener esa paz. Porque vamos por los placeres del mundo, dando ocasión a nuestra carne para justamente apartarnos de aquel hombre que nos regaló esa paz que solamente Él puede regalarnos. Pero buscamos la paz efímera, la paz que no calma, la paz que no tranquiliza. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, verso 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En aquel momento cuando Jesús estaba cenando con sus discípulos, tal vez Él estaba lleno de paz y viéndole a sus discípulos tristes, viéndole a sus discípulos que no podían levantar la mirada porque sabían que el Maestro iba a ser crucificado. Sabían que su Señor iba a ser sacrificado. No tenían paz. Y Jesús le dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que en ese momento el Maestro tenía era una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Él eso le quería transmitir a sus discípulos. Y que se sientan y que digan, tengan paz, no tengan miedo. Entonces, hermanos, vemos que hoy el mundo está como aquellos discípulos, temerosos, inciertos, de no saber qué hacer, de no saber qué realizar, de enfrentar muchos problemas con aquella pasión seguramente, pero sin paz, sin sosiego, apurados todo el tiempo. Cuando hubieron grandes guerras en el mundo, en la Primera Guerra Mundial dice que murieron casi 35 millones de personas. Imagínense todas esas personas
buscando la paz, escondiéndose en sus hogares, temiendo un bombardeo, temiendo la muerte de sus seres queridos. No conseguían nunca la paz, la buscaban y la paz era esquiva de ellos. Entonces, ¿qué hacían las naciones? La nación A y la nación B estaban en guerra. La nación A mandaba un embajador para hablar con la nación B, para firmar un acuerdo, un estatuto, un pacto de paz. Pero la guerra continuaba. Mientras las tratativas seguían, la guerra continuaba. Los bombardeos no cesaban, la muerte no acababa. Entonces, aquella paz que aquel pueblo, tanto A como B, buscaban, se hacía cada vez más difícil. Los embajadores iban y venían todo el tiempo. Había pequeños acuerdos, pequeños avances, pero de nuevo la guerra seguía. Y fueron así por largos años. Muchas guerras nos enseñaron que la paz siempre era buscado por el hombre, pero no la conseguía. ¿Por qué? Tal vez por su orgullo, tal vez por querer ganar alguna posesión en la guerra, tal vez por querer avanzar un poco más en el territorio. Vemos tristemente hoy, hermanos, que el mundo se llenó de tanta tecnología. Hoy el hombre está haciendo cohetes que van a la luna e invitan a aquellas personas que tienen un poder económico terrible a que vayan a la luna en un tour para conocer. Hoy hay ciudades que se manejan por computadoras. Hoy entra en la casa de un rico y usted no tiene que hacer nada absolutamente. Es todo digital. Se prende la luz, se prende la cocina, se prende la ladera. Pero no hay paz. Y de nuevo voy al principio. Esa paz dejó de existir. Dice la palabra de Dios en Efesios 2 que nosotros estábamos separados porque éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Estábamos separados del amor de Dios, estábamos en guerra con Dios. Y necesitábamos, como aquella nación que entró en guerra, necesitábamos un embajador. La palabra de Dios dice en Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Para qué? Para justamente traer la paz en aquella guerra que nosotros teníamos con Dios, con el Padre. ¿Y cuál era la causa? Nuestro pecado. Nuestro pecado nos separaba del amor del Padre. Estábamos en una guerra. La palabra dice en Colosenses 1:20 y dice que por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesús en la cruz. Tuvo que pasar, hermanos, un momento terrible para que nosotros como pueblo, como nación, tuviéramos paz. Y muchas veces los embajadores no hacen lo que ellos quieren hacer. Un embajador es enviado a una nación, a un imperio, a un reinado. Es enviado y cumple instrucciones precisas. Él no hace lo que se le antoja. Él no hace su voluntad. El embajador va y hace la voluntad del que le envió. Por eso, cuando Jesús viene al mundo, Él viene exactamente a ser embajador de una paz que le fue encomendada por el Padre. Él no viene a hacer su voluntad, sino que a someterse. Y dice en la palabra que Él vino a servir y no ser servido. Dice que la herencia de Jesús, cuando Él partió, fue tan grande para sus discípulos, fue tan grande para el mundo, fue tan grande para todas las personas. Dice que su dinero le dejó a Judas. Juan 12:6. Dice que su cuerpo fue confiado a José de Arimatea. Lucas 23:50 al 52. Dice que su ropa fue repartida
entre los soldados. Juan 19:23. Toda la herencia que Jesús tenía lo dejó aquí en el mundo. Dice que su madre le fue entregada a sus discípulos. El Espíritu le fue entregado a Dios. Su paz fue dada a los discípulos. Juan 14:27. El Señor no llevó nada, su testamento lo dejó entre nosotros. Dejó esa paz que muchas veces nosotros tenemos y no lo buscamos. Aquella paz que muchas veces se nos presenta todos los días con la misericordia de Dios, pero nosotros la rechazamos, la cambiamos por la paz del mundo. Aquella paz que solamente trae una cosa: afrenta, guerra entre naciones, entre espíritu y carne. Entonces, cuando Jesús viene como embajador de paz, muchas personas le rechazan al embajador del reino, le niegan, no quieren su paz y hay guerra. Mientras tanto el pueblo sufre, mientras tanto el pueblo espera una respuesta y no la obtiene. ¿Por qué? Porque sencillamente el hombre, como naturaleza caída que tiene, está predispuesto a los placeres del mundo, a los placeres que el maligno ha dejado en este mundo. La mentira, el robo, el latrocinio, el orgullo, el adulterio, la fornicación, el asesinato. Muchas cosas que deleitan más nuestro cuerpo y nosotros mismos nos negamos a tener paz. Nos negamos a tener paz porque somos hijos de desobediencia, como dice la palabra. Cuando el corazón, hermano, empieza a molestar y no sabemos de dónde viene esa molestia, no sabemos de dónde viene esa preocupación. Salmos 42:11 dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues ha de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? Esa pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué no puedo tener ese minuto de paz que tanto busco? Siempre decimos: si tan solo tuviera un día de paz, si tan solo tuviera un minuto de paz. Pedimos, pero no la buscamos. Entonces el salmista se pregunta: ¿por qué se abate su alma? ¿Por qué tiene aquella intriga adentro? ¿Por qué está oprimido? ¿Por qué si tiene todo lo que el mundo le puede ofrecer? ¿Por qué si tiene todos los placeres que puede tener no tiene paz? No tiene sosiego. Porque esa paz, hermano, solamente Jesús te puede dar. Esa paz solamente Jesús te puede regalar. Y es bueno que la aceptes ahora en este tiempo. Es bueno que la aceptes ahora en este tiempo. Tal vez sea el final de los tiempos. Tal vez comience los dolores de parto. No lo sabemos. Pero si nos basamos en la Escritura, estamos caminando en los últimos tiempos. Qué bueno sería si tenemos paz. Qué bueno sería si buscamos la paz. El hombre, a través de los años, a través de las épocas y de las eras, siempre buscó paz. Pero buscaban la paz de entre hombre y hombre, entre nación y nación. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, estaba por comenzar, agosto de 1939, un acuerdo, Ribbentrop-Molotov, escuchen bien, un acuerdo entre Alemania y Rusia, Ribbentrop-Molotov, firman un acuerdo de no agresión, una paz entre los pueblos. Pero pasó un tiempo, pasó el otro tiempo y ese acuerdo fue roto, ese acuerdo fue anulado, ese acuerdo se rasgó porque no respetaron, porque era una paz entre Ribbentrop y Molotov. Los primeros ministros o embajadores de los países no respetaron, porque era una paz entre hombres, era una paz firmada entre hombres, entre pecadores.
y Alemania invade Rusia en la operación llamada Operación Barbarroja. Invade Rusia y empieza la guerra. Y se meten las naciones, Italia, Japón, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y empieza la carnicería, empieza la falta de paz, empieza la falta de entendimiento entre la humanidad. Pero dentro de la guerra, los hombres seguían enviando sus príncipes, seguían enviando sus embajadores de paz para ver si no había algún acuerdo para que la gente deje de sufrir, para que la gente deje de tener miedo, para que la gente deje de esconderse en cavernas o en sótanos, para que las bombas no los alcancen. Y eso es justamente, hermano, lo que el Padre envió al mundo, a su Hijo Jesús. Él envió al embajador, Él envió al príncipe de la paz, para que haya paz entre nosotros, para que haya paz entre Dios y los hombres, cuando el mediador iba a ser nada más y nada menos que el Maestro. Jesús, embajador de paz, fue enviado no a hacer lo que la nación celestial le pidió a Jesús, sino que a hacer la voluntad de su Padre. Él no hizo en ningún momento su voluntad. Él cumplió exactamente los designios del reino de Dios, que le dijeron: ve y haz la paz con los hombres. Escuchen, hermanos, cuando Cristo viene al mundo, trae un mensaje de paz tan grande, trae un significado a tu vida tan grande, y dice así, Mateo 11, 28 al 36: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. 30, porque mi yugo es leve, mi carga es fácil. Qué mensaje, hermano, qué mensaje de paz, qué mensaje para nuestras vidas. Venid a mí todos los que estáis cargados. ¿Cargados de qué? Del peso del pecado, de la esclavitud del pecado, el cual no te permite a mí ni a ti andar en paz, hermano. Porque el pecado todo el día te acusa, hermano. Entonces viene Jesús y Él muere en la cruz. Muere en la cruz y nos reconcilia con el Padre. A través de su sangre nos reconcilia con Dios. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, el príncipe de paz, tuvo que haber muerto para que la paz entre nosotros y Dios sea de nuevo restablecida. El reino de la tierra y el reino celestial de nuevo tendrían paz. ¿Por medio de quién? De aquel embajador, de Jesús de Nazaret. Entonces, hoy vemos que esa paz que fue regalada sin ningún costo, sin ninguna pérdida, no la buscamos. ¿Por qué no la buscamos? Porque estamos inmersos en nuestros pecados, porque estamos llenos y hasta el cuello en nuestros asuntos cotidianos, en nuestra vida, en nuestra vana manera de vivir. La paz tal vez nos interesa cuando estamos solos, la paz tal vez pedimos cuando estamos en dificultades, pero esa paz que nos acompaña todo el tiempo, que es la paz que Jesús vino a afirmar, no te interesa. Muchas veces esa paz no buscas porque te parece que no existe. Muchas veces esa paz no la perseguís porque te gusta más la paz del mundo, porque ahí te sientes más famoso, porque ahí te sientes más importante. Dice la palabra de Jesús, Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Él vino a traer paz en el nombre de su Padre. Él vino a cumplir un cometido y nosotros no le recibimos.
Seguimos con nuestras viejas prácticas. Seguimos con nuestros viejos pecados. Pensamos muchas veces por hacer un acto solidario que estamos bien con Dios, pero no miramos nuestro corazón que no está en paz, está en guerra todo el tiempo con el Rey de Glorias. Esa paz que muchas veces necesitamos en los momentos difíciles, no la tenemos porque no la buscamos. No la buscamos porque no la conocemos. No la conocemos porque todavía en tu corazón falta Jesús. Todavía en tu corazón falta aquel hombre que vino a traer esa paz que en medio de la tormenta a vos no te iba a afectar. Todavía te falta aquel maestro, aquel Señor que venga y more en tu corazón para que puedas decir, yo tengo paz. Aunque la tierra se remueva, yo tengo paz. Yo sigo confiando en la palabra del Señor. Pero pasan los días, mi hermano, y quieres estar en guerra, o con tu vecino, o con tu empleado, o con tu esposa, o con tus hijos. Ya no buscas la paz, buscas de nuevo guerra y pensás que muchas veces aquella paz que el mundo te da es la solución. Dejaste de buscar el rostro de Jesús. Dejaste de buscar el rostro de aquel hombre que te da paz, que te regaló la paz, que vino y murió. No solamente por tu paz, sino también por tu alma. Romanos 8:1 declara, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces hoy es el momento de vivir esa paz. Pero para que esa paz pueda ser efectiva en tu corazón, uno necesita de fe. Uno necesita de creer en la palabra del Señor. ¿Y cómo la palabra del Señor va a ser efectiva en nuestras vidas? Practicando todos los días lo que el Señor nos dijo para hacer. Amad a tu prójimo. No juzgues, no mientas, no blasfemes. Ora sin cesar. Ayuna, haz buena obra. Recuerda que dijo el Señor que aquel árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Pero muchas veces nosotros preferimos vivir de una apariencia engañosa. Preferimos vivir de una paz engañosa para mostrarnos. ¿Ante quién? Ante el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo aprueba cualquier cosa. Hoy si usted es famoso y es pecador, el mundo aprueba. Hoy si usted sale en una revista y por más pecador que sea, el mundo dice que usted es famoso. Yo le pregunto una cosa, hermano. Iglesia, escúchenme bien. En las noticias solemos ver personas famosas, pero personas famosas en serio, que tienen todo, que pueden andar en un auto todos los días. Durante un mes ellos pueden andar en diferentes autos, en diferentes casas, se van a playas desconocidas solamente donde ellos pueden estar. Pero esas personas terminan o muertas en el departamento, o muertas en su habitación, o muertos en su bañera, o muertos en circunstancias extrañas. ¿Por qué? No hay paz en su corazón. Su corazón vive siendo acusado por el maligno. ¿Y cuál es la carga? ¿Cuál es la condición para que él siga siendo acusado por el maligno? Su pecado. Ese pecado que te separa del amor de Dios es lo que te está quitando la paz. Es lo que te está quitando la calma de tu corazón. Salmo, escuche bien, Salmo 32. Bienaventurado el hombre al cual Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado el hombre al cual Dios no inculpa de pecado. Quien dice, no encuentra pecado en él. Bienaventurado es feliz, pleno, gozoso. ¿Por qué muchas veces no podemos estar en paz? ¿Por qué muchas veces no podemos estar en calma? Porque nuestro pecado, hermano, nos acusa todo el tiempo.
Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y muchas veces nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, la guerra continúa. Los embajadores vienen y van por el mundo tratando de lograr un acuerdo de paz. Tal vez una parte quiere, tal vez esta parte se niega, tal vez esta parte quiere un poco de plata, tal vez esta parte quiere un poco de territorio, el cese al fuego. Y así, discusiones y discusiones no nos llevan a una paz. El embajador que va y habla con una nación puede ser muerto, puede ser asesinado, puede ser raptado. Es más, cuando unos países quieren entrar en guerra, lo primero que hacen es atacar la embajada que está en el país, la representación que está en el país. Y justamente, hermanos, Jesús sabía que corría ese riesgo. Sabía que como embajador Él podía ser muerto para lograr la paz. Y lo fue. Él sacrificó su vida, hermano, por la nación celestial, para que tenga paz con el hombre, para que tenga paz con el Padre, a través de Él, a través de su mensaje, a través de su amor, a través de su sangre. Nosotros tenemos paz para con Dios. Pero muchas veces nos olvidamos. Muchas veces nos olvidamos de que nosotros, a través de Cristo Jesús, ya estábamos reconciliados con Dios. La palabra en 2 Corintios 5, 19 al 20 dice: a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Hace pacto con Dios. La paz ya está. Nosotros hemos sido llamados a reconciliarnos. Embajadores de reconciliación, de unión, no de guerra, de paz, no de guerra. Hermanos, es tan difícil muchas veces hablar de paz cuando no la vivimos. ¿Qué hace un embajador? Construye un puente, construye un camino, construye un acceso a la paz. Todo el mundo, todo el tiempo está buscando paz entre Dios y los hombres, paz entre hermanos y hermanas, paz entre vecinos, paz. Él es incansable, es un embajador de paz. Tal vez no contesta ofensas, tal vez no entra en el juego maquiavélico de algunas personas de mentira. Él solo quiere paz para nuestras almas. ¿Por qué? Porque por la palabra le fue encomendado la reconciliación con los hombres. Nosotros, hermanos, nunca hacemos en nuestro nombre muchas cosas. Cuando vamos a las Escrituras, nosotros sabemos que todo lo que nosotros emprendemos, llevamos la palabra, llevamos la paz en nombre de aquel que nos envió, Jesús de Nazaret. Nosotros no vamos por cuenta propia y siempre decimos: en el nombre de Jesús voy, en el nombre de Jesús puedo, en el nombre de Jesús voy a hablar, en el nombre de Jesús todo, porque Él nos envió, hermanos. Y nosotros, como obedientes embajadores de paz que somos, debemos ir a llevar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué todo entendimiento? Porque aún estando en mil dificultades, cosa que no va a terminar, estamos en paz. Si hoy estamos debiendo en la escuela 4 meses, estamos en paz. Si hoy debemos por la luz, estamos en paz. Si hoy debemos por la comida, estamos en paz. ¿Por qué? Porque hay un ser en nuestro corazón que te dice: yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Yo no te dejaré. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, dice la palabra en Juan. Entonces, cuando nosotros dejamos de tener esa paz, entramos en conflicto.
con el hermano, con el vecino, con las autoridades. ¿Por qué? Porque estamos buscando la guerra. Aquel embajador de paz que vivía en nosotros, nosotros mismos los expulsamos. Ya no quisimos escuchar sus consejos. Ya no quisimos seguir el estatuto de paz que dejó en nuestras vidas. Porque tal vez nos apasionó más las cosas del mundo. Tal vez hoy no te sentiste cómodo con tu señora porque tu condición económica mejoró y buscaste una chica con mejor cuerpo, con mejor perfil, más famosa, más popular. Tal vez el auto que toda tu vida te acompañó ya no te gusta y cambiaste por un 0 kilómetro porque tuviste la capacidad de hacerlo. Tal vez esa casa donde dormías con un poco de frío, tal vez con un poco de calor, hoy lo cambiaste por una mansión. Tal vez tenga posesiones, una estancia, un lugar donde ya compartir con los amigos, comida en abundancia, bebidas en la ladera, amigos por todos lados. Pero cuando vas a tu habitación, cuando entras en tu recámara y te aprestas a pegar los ojos, no puedes. Te falta paz. Te falta paz. Y esa paz no te puede dar todas esas cosas que te nombré. Esas posesiones, la fama, el dinero, los amigos. No. Esa paz te da solamente Jesús. Ese gozo solamente Jesús. El apóstol Pablo decía que él tenía contentamiento. Él vivía en paz. ¿Por qué? Porque él anhelaba mucho más las cosas de arriba que las de abajo. Su ciudadanía estaba en los cielos y no estaba acá en la tierra. El apóstol Pablo inclusive decía que por todo fue enseñado. Él sabía vivir tanto en la pobreza como en la abundancia. Y él siempre decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Esos son hombres de Dios, son hombres que van al rescate de la paz. Ahora, te digo una cosa, mi hermano. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué yo tengo que servir? ¿Por qué yo tengo que ir a entregar esto? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Si él es una mala persona, si esa nación al cual yo voy no me recibe. Hermanos, la palabra de Dios dice en Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en rescate por ti, por mí, por nosotros. Él vino a perder su vida para que vos logres esa paz en tu corazón, esa paz de haber sido justificado en la cruz del Calvario. Justificados, ¿qué significa? Que aún siendo pecadores, el tribunal de Cristo, sentado como para juzgarte, encontró que Jesús a través de su sangre te hizo justo y toda la culpa le fue cargada a Jesús, el cual recibió la ira del Padre para que tú tengas paz en tu corazón. Ahora, la gente muchas veces cuando hay un acuerdo de paz, muchas veces cuando hay una carta o un compromiso firmado entre las naciones, sigue teniendo miedo. La gente sigue atemorizada que pueda explotar alguna bomba, que pueda venir un ejército a matarlos. ¿Por qué? Porque esa paz, como lo hizo Ribbentrop y Molotov, en algún momento fue rasgada. No se respetó los términos, no se respetó los acuerdos de paz. ¿Cuál es la seguridad de que nosotros tenemos que esa paz que Jesús vino a firmar en el mundo, a padecer en la cruz para que nosotros tengamos paz, nunca más sea rota? ¿Cómo podemos confiar en que lo que nos dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy? ¿Será que es para siempre? ¿Será que ese acuerdo no va a ser rasgado? ¿Será que ese acuerdo de paz no va a ser triturado y vamos de nuevo a estar en guerra? Hermano mío, la palabra de Dios es tan sabia, la palabra de Dios es tan contundente.
Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos que esa paz entre Ribbentrop y Molotov no va a ser rasgada por ellos mismos y empezar de nuevo una guerra? ¿Cómo vamos a estar confiados de que Jesús no va a romper ese pacto que hizo con nosotros? Entiendan una cosa, hermanos. El tratado de paz que firmó Jesús con nosotros es unilateral. Solamente Él lo puede romper. Solamente Él lo puede anular. Y la palabra de Dios en Jeremías 31 declara lo siguiente. Escuche bien. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano. 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El pacto eterno de la paz con Jesús. Y esto es solamente el comienzo. Y dice en Jeremías 32, 38 al 40, dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré solo corazón, un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y en el 40 agarra y como broche de oro dice esto: haré con ellos un pacto eterno, haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Oh, glorioso evangelio. Pacto eterno. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para rasgar un pacto unilateral, mi hermano. El pacto de paz que Dios, que Jesús te regaló, es eterno. Es de por vida. No puede ser roto. No puede ser anulado. Qué glorioso la palabra. Esta noche, hermanos, este mensaje tiene que llegar a tu corazón. Este mensaje de paz, hermano. Te das cuenta que todo lo que pasa en el mundo, te das cuenta de todo lo que tienes, te das cuenta de todo lo que sos, no vale nada si no tienes la paz de Cristo. Aquella paz que en la cruz del madero fue clavada el Hijo del Hombre para darte un pacto, para darte un acta de paz eternamente. Un pacto que el hombre no va a poder romper, solo Dios. Pero Dios, como es embajador de paz, no lo hará, mi hermano. Jesús es tremendo. Dios es bueno en todo tiempo, mi hermano. El príncipe de paz hoy nos dice: acercaos, ven a mí, renuncia a tu pecado, que es la causa por el cual tú no tienes paz. Renuncia a tu vana manera de vivir, renuncia a tus lujos, renuncia a tus quehaceres, renuncia a tus formas, renuncia a tus modos. Busca la paz, persigue la paz. Aquella paz que solamente yo te puedo dar, en el cual vas a encontrar sosiego, calma para tu alma. Hermanos, busquemos la paz. Busquemos a Jesús. Busquemos el rostro del Maestro. Busquemos el rostro del Señor, del Rey de Reyes, del Alfa y Omega, del principio y fin. Inclina tu rostro por un momento. Vamos a orar y agradecer este momento sublime. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más tocaste nuestro corazón, Señor. Queremos que este corazón, Señor, se llene de paz. Que las tribulaciones que podamos vivir, Señor, no signifiquen nada para nosotros. Porque tú, Señor, príncipe de paz, nos llenas todos los días, Señor, con tu palabra, con tu ejemplo, con tu manera de vivir, Señor. No nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Persigamos la paz, Señor, aquella paz que nos dejaste,
al cual muchos de nosotros nos negamos muchas veces, Señor. Busquemos tu rostro, Jesús. Busquemos tu perdón, Señor, porque hemos sido tan mentirosos, miserables, vanos. Hemos escondido el rostro de ti, Señor, y muchas veces tropezamos con la misma piedra, el pecado, Señor. Quita el pecado que está en nosotros, Señor, para poder tener paz contigo, paz con el Padre. Porque todo esto, Señor, sucede a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, alabo tu nombre y bendigo tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.